y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es, amada iglesia? Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre que estás en gloria, bendita tu presencia, Señor. Esta mañana es una mañana en la que nos gozamos en tu presencia. Te pedimos, háblanos, Padre bueno, conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Haznos entender lo que quieres para nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos que están de pie. A Dios damos gracias. Esta es una mañana de victoria. Aleluya. Estamos contentos. Bueno, yo estoy contento porque el Señor nos regala un día más. Amén. Un día más en el que disfrutamos de la vida, de su presencia. Un día más en el que tenemos salud, en el que Dios sigue obrando de manera especial en medio de nosotros. Un día más en el que vemos su favor y su misericordia. Amén. Muchas personas hoy no disfrutan de lo que nosotros disfrutamos. Tenemos aire para respirar, sangre corre por nuestras venas, todavía entra aire en nuestros pulmones. Amén. Y este es el don de la vida, el don que el Dios del cielo nos ha regalado y que podemos gozarnos por lo que Él nos permite. Bueno, continuando con esta enseñanza, ya nos faltan solo 3 capítulos del libro de Apocalipsis para terminar esta serie que hemos estado estudiando capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Y la vez pasada les hablé de varias cosas, pero me quedó faltando esta porción que considero que es importante y que debemos retomarla o verla. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los nombres de Dios, o los nombres de Jesús, perdón. Vamos a hablar de los nombres de ese Jesús victorioso, de ese Jesús triunfante. Vamos a hablar de sus nombres el día de hoy. Y quiero empezar diciendo que los nombres son muy importantes. ¿Por qué? Porque los nombres dan identidad, ¿cierto? Un nombre da identidad. Es más, hasta hay roles que dan identidad. Se dice de las personas: este es el médico, este es el abogado, o este es el odontólogo, o el pastor, etcétera. Pero aunque hayan roles que den identidad, algo más preciso que el rol precisamente son los nombres. El primer trabajo que existió, yo diría que la primera responsabilidad humana que existió no fue
trabajar en una empresa o montar un negocio. La primera responsabilidad humana que existió fue ponerle nombre a las cosas. La Biblia dice que Dios creó a Adán y le dijo: Adán, tu responsabilidad es ponerle nombre a todos los animales que existen. Y esa fue la tarea de Adán. En un comienzo no tenía que labrar la tierra, no tenía que hacer otras cosas. Disfrutaba de un ambiente de gloria en el Edén. Y su única responsabilidad era poner nombre. Ahora, qué importante es que haya identidad y que se establezca un nombre. Cuando nosotros le ponemos nombre a algo, eso tipifica que tenemos autoridad sobre lo que ponemos nombre. Es más, usted le puso nombre a sus hijos y por el hecho de que usted le puso un nombre, usted tiene autoridad sobre ellos. Bueno, a los que las mamás y las suegras les dejaron poner los nombres, ¿cierto? Porque muchas veces son ellas las que establecen ahí. Pero el punto es que darle un nombre a algo es darle autoridad. Curiosamente, cuando hablamos de Cristo, yo diría que Él no nació para que se le pusiera un nombre. Él ya tenía un nombre y en su nombre hay autoridad. Amén. Entonces, cuando hablamos de Cristo y hablamos de su nombre, estamos hablando de esta identidad en la cual el cristiano debe encontrar el respaldo que le da vida. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay vida. Es en ese nombre. Dice la palabra que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es importante comprender que Él tiene un nombre y que es en ese nombre que nosotros debemos encontrar respuesta y autoridad. Mire, yo soy de los que cree que uno debe identificar las cosas. Por ejemplo, en la oración, la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre nos lo va a conceder, ¿cierto? Y Jesús mismo dijo: cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es como diciendo, dale una orientación, porque el nombre da dirección. ¿Me va siguiendo? Está diciendo, no dirijas tu oración a cualquier parte, siempre apúntala hacia el Padre eterno, porque ese es un nombre y hacia Él va dirigida nuestra oración. Esto es muy interesante porque nuestra oración no va dirigida a cualquier parte ni a cualquier persona. Debe estar dirigida al Dios eterno. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, en ese nombre hay vida. Yo le decía a los muchachos en estos días, creo que a los jóvenes, les decía, es tan importante el tema del nombre y de la identidad, que mucha gente te va a saludar y ellos te van a decir, y que mi Dios te bendiga. Y yo le digo, vea, uno no todo saludo tampoco lo puede recibir, porque yo no sé quién es el Dios de esa persona. Aló. Y si es alguien que practica cosas, el Dios de ellos no es Dios. Aló. Entonces el nombre identifica. Otra cosa es que digan, el Dios eterno te bendiga. Ya eso es otro tema. Amén. O que te digan, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
derrame bendiciones sobre ti. Pero ese cuentico y que mi Dios te bendiga, yo quiero saber quién es el Dios tuyo. Aló. Y si el Dios tuyo es el dinero. Vea, hay muchas personas que vienen a la iglesia y el Dios de ellos no es Jesús de Nazaret. El Dios de ellos es el trabajo. El Dios de ellos es la ansiedad. El Dios de ellos son otra cosa que no es Dios. Entonces, cuando hablamos del nombre de Jesús, le estamos dando una dirección y sabemos hacia dónde apunta. Ahora, yo sé que usted se sabe ese texto bíblico, y ese texto bíblico dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. También dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. En el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de lo que está ¿dónde? En el cielo, de lo que está en la tierra y aún lo que está en los abismos debajo de la tierra. Ante ese nombre todo se dobla, toda rodilla se dobla. Este nombre es tan importante que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea qué importante es conocer el nombre. Juan capítulo 3, voy a decir textos bíblicos aquí, así que sígame el paso. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condenación viene por no confiar en ese nombre. Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14 dice: el que en él cree, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidieres algo en mi nombre, ¿yo qué? Yo lo haré. Qué importante es el nombre, ¿cierto? Si usted pide por cuenta suya, a usted no le van a dar nada, porque usted no tiene ningún abono allá en el cielo. Aló. Usted no tiene un ahorro allá, ni yo lo tengo. Hay que pedir en la cuenta ¿de quién? De Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice: y todo lo que pidan les será hecho. Ese nombre es tan importante que la palabra dice, Hechos capítulo 2 versículo 21. Hechos capítulo 2 versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Y dónde está el pueblo que invoca el nombre del Señor? Aquí hay un pueblo que glorifica a Dios y dice: todo el que invoca ese nombre será salvo, porque en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación. Glorificado sea el nombre del Señor.
Qué importante es el nombre de nuestro Dios. Que Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es en el nombre de Jesús en el que nosotros tenemos vida. Es su nombre el que nos vivifica. A mí me impacta este versículo y lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15. Pero pónmelo desde el versículo 14, Jesús. Versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia toma nombre ¿de quién? De Jesucristo. Dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de Jesucristo, y de este Jesucristo toma nombre toda familia de los que están en los cielos y en la tierra. Oiga, las familias en los cielos y las familias en la tierra toman el nombre de Jesús. Y para entender un poco más, es como que el texto nos está diciendo que hay una autoridad en Él, y de la autoridad de Él se desprende lo que es lo original de la familia. La unidad familiar, el fundamento familiar, dependerá del nombre de Jesús. Y lo que yo estoy tratando de decirles es que en ese nombre hay vida. De ese nombre depende la familia. De ese nombre yo digo que podemos pedir. Ese nombre nos orienta. Ese nombre nos da dirección. Pero también dice la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. La palabra del Señor dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Amén. Efesios 1:21. Y vamos avanzando. Efesios 1:21. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, el nombre de Cristo reina. Entonces, no hay un nombre más alto. Así tenga nombre, el nombre que sea, no hay un nombre más alto que el nombre de Jesús. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 19. Y el verso 11 de Apocalipsis 19 dice: entonces vi en el cielo que el cielo estaba abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Y qué importante saber que su nombre es fiel y verdadero. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que su nombre es pistos y aletinos.
Para traducirlo, la palabra es fiel y verdadero. Pero estas son dos palabras llamadas palabras griegas. Y si habláramos un poquito de griego, diría que su nombre es pistos y aletinos o aletinos. ¿Qué significan estas expresiones? La palabra pistos es una palabra que se traduce digno de confianza. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que esto revela un poco de la esencia de quién es tu Dios y de quién es mi Dios. Y cuando la Escritura dice que Él se llama fiel, está diciendo Él se llama pistos. Él se llama el que es digno de confianza. Y yo quiero decirle que si hay alguien digno de confianza, ese es nuestro Dios. Él no te defrauda, Él no te echa al agua, Él no te hace quedar mal delante de nadie. Si hay alguien digno de confianza, voy a volver a repetirlo, ese es nuestro Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Si quiere adorarle, adórele. Mire, a Él usted le puede contar lo bueno que le pasa. A Él usted le puede contar lo malo que le pasa. En Él usted puede esperar. Y sabrá que si Él le dijo, espérame aquí un momentico que ya vengo, espérelo un momentico que Él ya viene. Sabrá que si Él le dijo, no temas porque yo estoy contigo, nunca se apartará de tu lado. Él es digno de confianza. Hay que saber que si Él te dijo, yo voy a abrir camino para que tú andes, entonces confíe, porque Él abrirá el camino para que usted ande. Si Él le dijo a usted, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, y la llama no arderá en ti. Si Él le dijo eso, ponga su frente en alto, crea y avance, porque Él está contigo. Él es digno de confianza. Él no es como los hombres que defraudan. Él no es como quizá como los pastores que podemos defraudar. Él no es como el liderazgo que defrauda. Él permanece fiel. Él es digno de confianza. Él es todopoderoso. Todo lo que ha dicho es verdad. Desde antes fue verdad. Ahora es verdad. Y todo lo que está por pronunciarse de sus labios se irá haciendo verdad. Su nombre es fiel y verdadero. La palabra verdadero significa genuino. Él es genuino. Él es verdad. Él es de una sola pieza. Y curiosamente, cuando se habla de este nombre, se habla en el contexto en que los capítulos anteriores se ha estado hablando del anticristo, del falso profeta. Se está hablando de la Babilonia, que no es la genuina. La genuina es la nueva Jerusalén. Cuando se habla de Él, que es fiel y verdadero, se está diciendo que Él sí es de verdad. Él es genuino. Él no falla. Él dice la verdad. Él habla la verdad. Así que cuando usted y yo presentemos nuestras vidas en oración delante del Señor, ¿sabe cómo deberíamos darle identidad a esa oración? A ti oramos, Señor Dios Todopoderoso. A ti que eres fiel, al único que es fiel y genuino. A ti, el único que eres fiel y verdadero. A ti que eres el único digno de confianza. Eso es como, a mí me impactó algo del ministerio Ictus. Y ellos le enseñan a orar a los niños y le enseñan a los niños que la oración es una flecha.
Y los niños empiezan a orar y estiran el arco. Y empiezan, Señor, te bendigo, gracias, tú eres bueno, ta, ta, ta. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ellos hacen esto y que, con efectos especiales y todo, sale la flecha. Y es como diciendo, yo lancé una oración que va dirigida hacia. ¿Me va entendiendo? Y sabe que muchas veces nosotros lanzamos oración al aire y no le apuntamos a nada ni a nadie. Apúntale al que es fiel y verdadero. Y mientras tu oración vaya dirigida a Él, tú vas a ver respuestas sobre tu vida. Amén. Pero mire lo que siguen diciendo los textos, versículo 12. En el versículo 12, la escritura dice de la siguiente manera: sus ojos eran como llama de fuego. Son como llama de fuego. Eran, aquí dice eran, ¿sí? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estamos en el verso 12. El escritor bíblico está viendo la visión y dice: ese ser que yo vi tenía unos ojos encendidos en fuego. ¿Cuántos creen que estamos hablando del mismo Dios? Y había en su cabeza muchas diademas. Esos ojos que son como llamas de fuego. Esos ojos que son como llamas de fuego revelan lo más escondido que pueda estar en el corazón del hombre. El pecado puede estar muy oculto, pero sus ojos son como llamas de fuego. El ser humano puede creer que le puede esconder cosas a Dios, pero esas llamas de fuego traen luz donde sea. Esas llamas de fuego fortalecen. Esas llamas de fuego traen vida. Esas llamas de fuego pueden consumir cualquier cosa. Pero dice la palabra que aquí está el segundo nombre de Jesús. Y dice, y tenía un nombre escrito. ¿Cuál era ese nombre? Y tenía un nombre escrito, pero yo lo miré y les digo la verdad, como que no lo entendí, porque dice que ese nombre escrito es tan, digamos, tan codificado que nadie lo puede entender y que ninguno lo conoce sino la persona que lo porta. ¿Aló? El primer nombre nos habla de que Él es digno de confianza y genuino. Pero el segundo nombre nos habla de que solo Él sabe cómo se llama. Lo que los textos nos están diciendo es que este nombre tiene un toque de oculto, tiene un toque de misterioso. Cristo tiene un toque de oculto y tiene un toque de misterioso. Cristo tiene un toque de cosas indescifrables. Hay cosas de su esencia y de su carácter que hasta el día de hoy no nos han sido reveladas. Y hay aspectos de su esencia que todavía hoy tú ni yo conocemos.
En otros textos dice que hay facetas de su nombre que no han sido reveladas y que solo el Padre puede revelar. ¿A qué punto quiero llevarlo? A que la vida en Cristo, identificar su nombre, significa que hay cosas que hoy no conozco que debo esmerarme por conocer. Hay aspectos del nombre de nuestro Dios y hay aspectos de su esencia que hoy no somos capaces de identificar, pero que debo esforzarme por identificarlas. Hay cosas que tienen que ver con su carácter que hoy no me han sido reveladas, pero debo buscar en Dios para que mañana yo pueda verlas. El nombre de Cristo también identifica que esta vida en el Señor es una vida de constante avance, lo que significa que yo debo caminar y continuar confiando en que en el camino voy a ver cosas que antes no fui capaz de ver. Ahora mire a la persona que tiene al lado, tóquele el hombro y dígale: tienes que continuar experimentando su revelación. Usted y yo debemos continuar, y en este camino debemos desear seguir experimentando su revelación. Mire, hay gente que vio al Cristo sanador. Gloria a Dios. Pero hay otros que no vieron al Cristo resucitado. Entonces la revelación de uno fue diferente a la revelación del otro. Cuando predicaba a las multitudes y multiplicaba los panes y los peces, dice que de a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, póngale unas 10,000 personas aproximadamente, ellos vieron al que hacía milagros. Pero solo 12 vieron al sufriente que clamó en el Getsemaní y que su sudor eran como gotas de sangre. Porque había un Cristo que era para toda la multitud, pero había un dolor que solo un grupo podía conocer. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Hay aspectos de su carácter que a gente se le revela. Hay mucha gente que va a ver al milagroso, pero hay poca gente que va a ver al que es capaz de decirle: me preocupa la iglesia y quiero que les hable de esto para que cambien. Hay gente que va a ver al que levanta al paralítico. Hay gente que va a ver a ese Cristo del que solo recibe. Pero hay poca gente que entra en una conexión profunda con su presencia. Es más, yo puedo decirle que habían 12 que vieron su sudor como gotas de sangre en pleno padecimiento, en pleno dolor, en el que dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero solo 3 vieron al Cristo glorificado que se transfiguró. Es decir, aunque los 12 eran cercanos, solo 3 fueron dignos de confianza al punto de verlo resplandeciente. Y yo puedo asegurarle que hay aspectos de su gloria y de su presencia que usted y yo todavía no hemos visto ni hemos experimentado. Y hablando de la transfiguración de Jesús, dice que Pedro, Jacobo y Juan, manteniéndose despiertos y manteniéndose en la oración, vieron la gloria del Hijo de Dios. Y ellos 3 en toda la historia de la vida fueron los que pudieron experimentar esa revelación de su presencia. Cuando usted empezó, usted tenía una idea de Jesús y muchos aspectos de su nombre eran desconocidos para ti.
Pero hoy esa revelación ha aumentado y comprendes otras cosas más. Pues le tengo noticias. Este es un camino largo que caminar. Y lo que quiero decirle es que cuando usted cree que más sabe, la verdad es que no sabe absolutamente nada. Cuando usted cree que ya lo conoció, en realidad hay cosas que te faltan por conocer. Cuando ya crees que lo viste todo en experiencias, quiero decirte que apenas estás gateando, te falta aprender a caminar, luego a correr y si es necesario a volar. Pero hay aspectos de su esencia que en la medida que camines es que vas a aprender a conocerlo. Por eso es que usted y yo debemos levantarnos como un pueblo que tiene hambre por su presencia. Por eso es que usted y yo debemos levantarnos como un pueblo que desea más, que tiene sed de Dios, que entiende que no ha terminado todo, que en Él hay más, que hay cosas desconocidas, que aún hay más fuego, que aún hay más gloria, que aún hay más poder, más unción, que hay más prodigios, más señales, más manifestaciones. Aún hay más en Él. El hecho de que haya un nombre indescifrable significa que yo debo tener hambre por conocer más de Él. Pero quiero avanzar porque ya me cogió la noche. Se me acaba casi el tiempo. El versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, ahí ya va la revelación del tercer nombre, ¿cierto? Dice, y su nombre, usted puede decirlo a una voz, a la una, a las dos y a las tres. Y su nombre es el Verbo de Dios. Levante la mano conmigo y diga: el Verbo de Dios. Ese nombre da dirección, ¿cierto? O sea que no hay nadie más que sea el Verbo de Dios. Él es único. Ese es su nombre. Y nadie puede suplantarlo. Nadie puede decir: ah, hablas conmigo. Los seres humanos tenemos tocayos. Hasta el nombre que usted menos piensa tiene un tocayo. Es aquí el doctor Heathcliff. Y le aseguro que en alguna parte debe existir alguna persona que se llame Heathcliff, aparte del que tenemos aquí en la iglesia. Recuerdo en la Esmeralda Bolívar, un chico se llamaba porque se cambió el nombre, Fructuoso Juventino. Que lo diga deletreado. Sí, así se llamaba, se cambió el nombre, pero su nombre era Fructuoso Juventino. Casi nadie lo llamaba así. Amén. La idea que traía era que por muy difícil que sea un nombre humano, tendrá algún tocayo en alguna parte del mundo. Pero el Señor no tiene tocayos. Su nombre es único. Su presencia es irreemplazable. Y uno de sus nombres, a Él se le llama el Verbo de Dios. ¿Cómo se le llama a Él? El Verbo de Dios. ¿Y qué significa ser el Verbo de Dios?
Voy a escuchar opiniones en esta sesión. Vamos a ver. Cuando a usted le hablan de que Él es el verbo de Dios, ¿qué se le viene a la mente? ¿Es el qué? Es el presente. El pasado, sí, tiene que ver. Los verbos normalmente son acciones, ¿cierto? El verbo ir, el verbo comer. Cada vez que implica un verbo, implica una acción. El verbo se conjuga en presente, en pasado y en futuro. Lo interesante de su nombre es que dice que Él es el verbo de Dios. Es decir, Él es la acción de Dios. La palabra verbo es palabra, o un verbo es una palabra, ¿cierto? Entonces está diciendo que Él es la palabra de Dios. Y dice que la palabra se hizo carne y tabernaculizó en medio de nosotros. Está diciendo, la palabra de Dios se materializó en Cristo Jesús y Él hizo su habitación con el pueblo que le ama y con el corazón que le recibe. En otras palabras, está diciendo aquí que Él es la acción de Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio Él era ¿el qué? El verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y cuando se habla aquí del verbo, se está hablando de la palabra de Dios que le da sentido y vida y le da fuerza al creyente que confía en el verbo. Pero acá se está hablando no de un verbo que genera confort, llenura y presencia. Ahora está hablando de un verbo que ejecuta los justos juicios de Dios. Dice que su ropa está teñida de sangre. Y no es de la sangre que se vertió en la cruz del Calvario. Es de la sangre de los enemigos que se levantaron en contra de Dios y de su pueblo. Él es el verbo de Dios. Él es la acción de Dios. Él es la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, incubaba sobre la faz de las aguas. Y dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y a partir de ese momento, todo lo que fue creado a través de la palabra. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía era formado. Lo que yo estoy tratando de decirle es que como Él es el verbo de Dios, Él es quien ejecuta la palabra del Dios eterno. Amén, ¿me va entendiendo? El Dios suelta la palabra, Él toma la palabra para ejecutarla. Entonces hay una dimensión, y en esa dimensión es donde está todo lo que Dios ha dicho. Y cuando esa dimensión que se manifiesta en la que Dios ha dicho las cosas, es donde aparece la obra manifestada de Cristo, que toma todo lo que Dios ha dicho para materializarlo aquí en esta tierra. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy tratando de decir? Sabe que hay muchas cosas que no se han manifestado porque nosotros no hemos orado al verbo que manifieste lo que ya el Padre ha dicho en esa dimensión. Por eso es que se debe levantar un pueblo entendido, un pueblo que conoce, un pueblo que tenga su oído conectado con el cielo, para que pueda comprender qué fue lo que ya el Padre dijo, para rogar al Hijo que materialice lo que desde la eternidad ya se estableció para esta generación.
Yo no sé si estoy hablando cosas muy profundas o qué, pero necesito un pueblo que se manifieste y que se active y que comprenda que ya hay cosas que están determinadas para esta casa. Ya hay cosas que están determinadas para este territorio. Ya hay cosas que están determinadas para tu casa, para tu familia, que el verbo la va a materializar. El cuarto nombre del que se habla está en el verso 16. Pero siguiendo el versículo, el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales estaban vestidos de un lino finísimo, blanco y limpio, y seguían al verbo de Dios en caballos blancos. Y de la boca del verbo de Dios sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede al unísono conmigo por 3 ocasiones gritar fuerte este nombre: a la 1, a las 2 y a las 3. Rey de Reyes, Señor de Señores. Una vez más: Rey de Reyes, Señor de Señores. Por última vez: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es su nombre. Y esto es algo que decía al principio. Significa que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no hay otro que pueda ser rey. Hay muchos reyes, pero sobre todos los reyes hay un rey. Y el rey puede ser bueno y el rey puede ser malo, pero por muy bueno que sea, siempre habrá un rey sobre ese rey. Y por muy malo que sea, siempre habrá un rey sobre ese rey. Existen muchos señores, y así como reyes habrán señores buenos y señores no tan buenos. Pero la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que puede ser muy bueno o malo ese señor, pero siempre habrá sobre ellos un Señor más alto. Y ese es el Dios que usted y yo predicamos. Ese es el Dios que usted y yo le creemos. Ese es el Dios que usted y yo amamos con nuestro corazón. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el problema puede ser muy problema. Es más, puede tener el título de problemón, de dificultad. Puede tener el título de adversidad. Y puede creer el problema que es Señor. Pero sobre el problema hay un Señor más grande. El Verbo de Dios es ese Señor. Así que puede existir una enfermedad, y la enfermedad se puede creer dueña de tu cuerpo. Y la muerte tiene un título y puede creer que domina sobre nuestras vidas. Pero le tengo una noticia esta mañana, este día. Le tengo una noticia a la enfermedad y a la muerte. Sobre ellos que se creen señores, hay un nombre que es sobre todo nombre.
el nombre de Jesús. ¿Puede el demonio ser demonio? ¿Puede el diablo mucho ser diablo? ¿Y puede el principado ser príncipe? ¿Puede el poder ser poder? ¿Puede el gobernador gobernar lo que quiera? ¿Puede la hueste ser muy hueste y creer que domina? Pero sobre quien se cree Señor, siempre habrá uno más alto. Siempre habrá uno más grande. Ese es el verbo de Dios. Yo no sé, pero yo creo que sobre todo lo que vivimos está el nombre de Jesús. Y ante ese nombre toda rodilla se dobla, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Su nombre es sobre todo nombre. Hay cosas que quieren gobernar sobre nosotros. Pues esta mañana usted tiene que decirle a eso que quiso gobernar, decirle, un momentico, ya me enteré que sobre ti hay un nombre más grande. Y cuando usted vea que la ruina y la escasez quiere gobernar, usted tiene que decirle, te traigo noticias del cielo. Y la noticia que te traigo es que hay uno que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted vea que hay algo que quiere dominar sus pensamientos, cuando el afán, la ansiedad y los problemas quieran suprimirte, subyugarte, tú tienes que saber que sobre todo eso domina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre cualquier necesidad humana, siempre habrá un Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre toda opresión satánica, siempre habrá un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Sobre toda adversidad, siempre habrá un Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le invito a estar de pie, por favor. Vamos a orar. ¿A cuánto les bendice esta palabra? Yo quiero que usted piense por un momento en esas cosas que quisieron tomar autoridad sobre su vida, que no provienen de Dios. Y esta mañana usted le recuerde a eso y dígale, no, tú no dominas. Tú no gobiernas. Sobre ti hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Padre, gracias. Señor, yo oro por este pueblo que te necesita, que te desea. Oro por este pueblo que tiene hambre por ti. Oro por este pueblo que sabe que tú eres el verbo de Dios, que debo caminar confiado, que debo creer, que debo conocer muchas más cosas de ti de las que creo que conozco. Vengo aquí reconociendo que tú eres fiel, digno de confianza. Yo te abro mi corazón y te ruego, Dios, obra poderosamente sobre mi vida. Vengo aquí reconociendo que tú eres
Rey de reyes y Señor de señores, que fuera de ti no hay nada, que tú eres Dios sobre todas las cosas. En esos aspectos de mi vida en los que he sentido temor, glorifícate como Rey. En esos aspectos de mi vida en que he sentido que no he podido abrazar tus promesas, glorifícate como Verbo. En mi deseo de vivir experiencias contigo, que ese nombre que no ha sido codificado, empiece mi espíritu a poder entender esos aspectos de tu esencia que no me habían sido revelados. Manifiéstate en mi vida de diferentes maneras, como Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, como Jehová Jireh, el Dios que me provee, como Jehová Rafa, el Dios que es mi sanador. Yahvé, manifiéstate. Manifiéstate ahora en nuestra vida. Gracias porque tú revelas aspectos de tu carácter sobre nuestras vidas. Y creemos que tú eres el sanador, el proveedor, el libertador, el que pelea nuestra batalla, el que trae libertad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia sobre nuestras vidas. A ti la gloria y la honra por siempre, Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.